Materiales. Los materiales que se van a utilizar para esta práctica son los siguientes. Diagrama eléctrico. Con el diagrama eléctrico que se muestra, se elaborará el carrito seguidor de línea. Paso 1. Armado del sensor. Para la primera fase se probarán los sensores. El emisor se debe conectar como cualquier LED. Recordemos que el emisor es parecido a un LED de color claro. Para probar si el emisor funciona, se puede usar como herramienta una cámara, puesto que su sensor es capaz de detectar la luz infrarroja. Esto se hace ya que este tipo de dispositivos de bajo costo no se le proporciona su especificación técnica. Si requieres usar precisión para esta medición, se podría utilizar sensores de tipo CNY70, que son de mayor costo, pero para esta práctica, por cuestiones de economía, utilizaremos tanto el emisor y el receptor de manera separada. Paso 2. Prueba del emisor infrarrojo. Conectamos el emisor como si fuera un LED, usando una resistencia de 330 ohms y un botón. Este no es necesario, solo se utiliza para interrumpir y permitir el paso de la corriente para encender o apagar el emisor infrarrojo. Prueba de sensores. Es necesario probar el receptor para saber si se encuentra sensando. Para ello utilizamos la siguiente propiedad. Existe una salida de voltaje en la otra terminal de tu receptor. Cuando ésta reciba la luz infrarroja del emisor o cualquier fuente de la frecuencia lumínica correcta. Prueba. Como hay una salida de voltaje, el LED prende. De no haber voltaje se apaga, como se muestra. Paso 4. Armado de los comparadores OPAMP. El circuito UA741 es un circuito que se integra de un OPAMP, de acuerdo al diagrama de su datasheet, los cuales se utilizan en una configuración comparadora de voltajes. Para esta práctica, puesto en una salida del receptor infrarrojo, no hay 5 volts, pues este consume corriente y se necesitan 5 volts para activar el L293, que es la fase de potencia con la que se van a mover los motores. Es por eso que el pin no inversor del OPAMP se encuentra conectado a un voltaje de referencia y el pin inversor al voltaje de salida del receptor. Cuando el voltaje de referencia y el receptor son iguales, el OPAMP emite 5 volts en su pin de salida. Paso 5. Etapa de potencia. El circuito L293D es un puente H, es decir, un arreglo de transistores, los cuales se utilizan para separar fuentes e invertir polaridad. Ya que si utilizamos la corriente de salida del OPAMP para hacer funcionar un motor, la corriente necesaria podría llegar a quemar el OPAMP. Si la demanda es muy alta, ya que el OPAMP funciona con un máximo de 16 mA. El OPAMP se utiliza para habilitar los pines 1A y 4A, usándolos como enable, ya que los pines 2A y 3A se encuentran a tierra, dejando el drive, por lo tanto con una polaridad fija. Paso 6. Armado del circuito completo. Una vez comprendido lo anterior y haciendo las debidas pruebas, procederemos con el armado del circuito completo, conforme al diagrama, tanto el diagrama eléctrico como la imagen que se muestra a continuación. Para poder alambrar el circuito, iniciamos polarizando nuestra protoboard, así como conectando el circuito L293D, que es la fase de potencia, de acuerdo con el diagrama. Para poder probar que la fase de potencia funciona de manera correcta, conectamos los motores de acuerdo al diagrama. Las salidas 15 y 2 del circuito L293 las conectamos a el VCC de nuestra protoboard, así como poner un voltaje a la protoboard de 5 volts. Una vez realizada la prueba, procedemos a poner los potenciómetros y polarizarlos, así como poner los dos integrados UA741 y polarizarlos. Terminando esto, ponemos los LEDs emisores y receptores, de acuerdo a el diagrama, y probamos que los emisores funcionen de manera correcta, esto sin conectarlos a los OPAMP.
Después procedemos con el alambrado de los OPAM, esto de acuerdo a el diagrama. Para poder probar que los emisores y receptores funcionen de manera correcta, procedemos a conectar los LEDs que van en el L293D, en las patitas 15 y 2, y calibramos los potenciómetros para que los OPAMs puedan tener una salida de 5 volts. Al momento de pasar un objeto blanco por encima de los sensores, el LED debe de prender. Si esto sucede es que nuestro circuito funciona de manera correcta. En el caso contrario, se te recomienda revisar que tu circuito esté correctamente alambrado. Por último, procedemos a conectar los motores y probamos si los sensores sensan de manera correcta, como se muestra a continuación.